Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la RR o radio larr.com. Qué bueno estar acompañado de todos ustedes en esta mañana. Hoy es 8 de mayo, jueves. Sean bienvenidos a este espacio originado desde la cabina central de la RR. Esperando de que le estemos pasando de lo mejor que se pueda, ¿no? Eso es el deseo que siempre tenemos para estar con usted. Yo creo que por acá se va a ver bien. Ahí estamos. Yo creo que sí. Bastante bien. Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez. Qué bueno de que en esta mañana de jueves, como nada, se nos ha ido pasando la semana y se acerca también el Día de la Madre. Cayó sábado. Hay chistes que dicen, ay, ojalá hubieran hecho puente desde el 9 para que se pudiera estar allí. Bueno, ya les decía que muchas gracias por estar con nosotros. Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez y les voy a acompañar de acá hasta las 8 de la mañana. En breve se estará conectando desde el viejo continente Ivania Cruz. Ella es abogada, perseguida política, miembro de UNIDEC. Estará con nosotros conectándose en algunos instantes ya para que podamos entender qué ha pasado con Ivania Cruz, aquí le voy a ir bajando. Hoy sí, aquí estamos perfectamente, ya la tenemos conectada. Yo estoy viendo una cámara, no el dispositivo, Ivania, así que no crea que no la estoy viendo, pero ahí es solo para que tengamos una referencia que tenemos ese dispositivo también en la comunicación. Así que sean todos bienvenidos. Nos pueden buscar en las redes sociales como la RR, bien fácil, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde, Radio Rock, Radio Roja, Radio Romero. Póngale usted lo que quiera. Somos la RR, eso sí, siempre tu radio, la ex Mayavisión, la ex 106.9. Hoy estamos únicamente en multiplataformas y usted nos puede escuchar 24 horas en radiolarr.com y tenemos una página alterna que es viernesderock.com. Sean bienvenidos y también le doy la bienvenida a nuestra invitada de lujo. Como les dije ayer, espero tener una muy buena sorpresa para todos ustedes y en efecto hemos cumplido. Licenciada Ivania Cruz, buenas tardes y aquí, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida. Francisco, buenos días a quienes nos escuchan o nos están viendo en las diferentes plataformas. Sí. Agradecer este espacio que nos permite obviamente hablar sobre la situación que actualmente se vive en el país, como también la situación en lo particular, ¿no? Claro. En la persecución política. Así es, Ivania. Quiero comenzar, lógicamente, conociendo, bueno, hace unos días conocimos de que ya han sido declarados rebeldes Rudy Joya, al igual que usted. Quiero entender de qué se les acusa, por qué rebeldes, o sea, qué ha pasado. El contexto completo, licenciada Cruz, por favor, para que estén en contexto todos nuestros internautas. Sí, claro que sí. Bueno, ustedes saben que hay un caso abierto denominado como caso La Floresta, donde precisamente uno de nuestros voceros, Fidel Zavala, fue detenido el 25 de febrero junto a 24 líderes de la comunidad y en el cual poco a poco nosotros fuimos descubriendo que también estábamos involucrados en ese caso, supuestamente la fiscalía acusándonos de agrupaciones ilícitas, ¿no? El delito que le ponen a toda la gente del régimen de excepción para llevar ese tipo de proceso al crimen organizado y por otra parte de la comercialización de notificaciones, que es absurdo dentro de la acusación porque dentro de lo que se dice, porque como no tiene reserva, se puede mencionar,
es el hecho de que supuestamente yo soy una defensora de derechos humanos que utiliza mis redes sociales para incitar a las personas que usurparan un inmueble, cuando es totalmente ilógico, porque son personas que habían vivido 12, 15 años en el lugar, un terreno totalmente abandonado, y resulta que un empresario que para nosotros está utilizado por el gobierno, pero además hay intereses económicos. El mismo empresario aceptó, el señor Goches, haber tenido pláticas con el Ministerio de Vivienda para ciertos proyectos. Entonces, esas son las injusticias que están pasando. Por el ánimo de enriquecer a unos pocos, no les dan alternativa a la gente pobre, y por otro lado nosotros, con la labor que hemos hecho de denunciar, de defender derechos humanos, de todos los casos emblemáticos en el país, ahora sufrimos persecución política, estamos en un exilio forzoso porque nos encontramos fuera del país con todos estos acontecimientos, y por otra parte había una audiencia programada para el día 5 de mayo, donde obviamente se le hace el llamado a toda persona que enfrenta un proceso, ¿no?, que debe de acudir en este caso, a la audiencia especial. Obviamente nosotros ya lo hemos dicho en público, que nos encontramos en estado de refugiados, en un proceso también de asilo por toda esta situación. Ninguna persona en su sano juicio va a enfrentar un sistema corrupto utilizado por el régimen de Bukele y donde no se le respeta a nadie las garantías judiciales ni los derechos humanos. Ya sabemos lo que pasa en las cárceles, ya sabemos cómo funcionarios de Bukele ni siquiera cumplen órdenes judiciales muchas veces de personas que deberían de tener libertad. Así que esos son los últimos acontecimientos. Al no presentarnos, el tribunal nos declara rebeldes y menciona la jueza de que enviaría un oficio para el tema de la Interpol. Quiero entender algo, y no es ignorancia, sino que quiero entender y que nuestro público entienda. El tema de ustedes es por la lotificación o el sector, el caso llamado La Floresta. Entiendo. No es que se les esté acusando o se les haya armado un caso por defensores de derechos humanos, por señalar las medidas injustas, antipopulares que está poniendo el gobierno, ni por el caso de Fidel Zavala. O sea, quiero entender esto primero y después ir explicando un poco más, licenciada Cruz. Sí, y es bien importante esa pregunta. Te voy a decir por qué. Porque cuando la fiscalía agarra a Fidel y a los líderes, ¿cómo lo presentó la fiscalía en redes sociales? Red de estafadores, sí. Así los presentó, sí. ¿Cierto? Lo interesante en que en todo el caso de La Floresta, el delito de estafa no se ve involucrado para ninguna persona, ninguna. A Fidel se le acusa en ese proceso agrupaciones ilícitas, comercialización de lotificaciones y el ejercicio ilegal por hacerse pasar por abogado supuestamente. Eso es lo único. Entonces, comienza la narrativa gubernamental a imponer que porque en el pasado, obviamente, Fidel ya fue declarado inocente, pero fue por un delito de estafa, colocan la imagen de Fidel en medio para decir que todos los demás son estafadores. Esa es la narrativa gubernamental, la que utilizan los medios de comunicación del gobierno, y etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación, obviamente, a Fidel ya le habían reabierto el caso que había sido declarado inocente, y pues obviamente él está enfrentando eso. Pero en este caso en específico, Francisco, no se está viendo nada más que los delitos que te he mencionado, agrupaciones ilícitas porque dicen que UNIDED no estaba inscrito en el Ministerio de Gobernación, y por el tema de comercialización de lotificaciones. Es un caso que, vuelvo a repetir, es un caso fabricado, donde tienen un montón de personas como testigos criteriados con claves, donde a mí me llama mucho la atención, porque hay algo también que no he mencionado, y es el hecho de que Ivania Cruz tenía otros procesos asignados, y el caso La Floresta no era un proceso asignado a mi persona. Nunca fui a la comunidad. No sé cómo es posible que algunos van a identificar que me vieron, porque yo nunca fui a la comunidad, pero obviamente era parte del equipo de la asistencia legal, eso sí. Entonces, aquí se van a ver un montón
de falsedades, un montón de mentiras, con solo el hecho que la jueza, aún conociendo las características de Fidel, que es una persona que por estar en prisión es de alto riesgo y no haya valorado la documentación para por lo menos darle un arresto domiciliar, eso ya te dice que no es una jueza independiente, que mucho menos va a garantizar la protección. Hasta este momento que el tribunal ya recibió una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que la jueza se ha comenzado a preocupar por Fidel Zavala. Hasta este momento. Bueno, ahora, Ivania, este caso de la Floresta, usted acaba de contextualizar de una mejor forma. ¿Cómo la van a identificar si usted no está asignada a este caso? ¿Cuál es el trasfondo hacia usted y hacia Rudy Joya? Quiero apartar a Fidel Zavala todavía. Contra ustedes dos, o sea, ¿cuál es el fin realmente, Ivania? Bueno, mire, en primer lugar, nosotros estamos ejerciendo nuestra labor de abogados, que estamos legalmente acreditados como tal, defendiendo los derechos de las personas. Y este problema, si el empresario tenía un conflicto con los de la comunidad, tuvo que haber sido vía civil, no vía penal. Aquí es donde hay una intención de mala fe hacia nosotros, porque nosotros hemos venido denunciando hasta la corrupción del gobierno, donde nosotros hemos expuesto muchas veces mucho sacrificio personal por obviamente defender la justicia y los derechos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una utilización de esta persona, de este empresario por el gobierno para específicamente dejarnos nosotros a un lado de la denuncia y el trabajo que estábamos haciendo. Sin embargo, el gobierno no se esperaba nuestras respuestas. Nunca se esperó las respuestas de los mecanismos internacionales que ya activamos. Y muchas experiencias han habido en el país que las personas cuando ya están en el exilio ya se quedan calladas. Cuestión que para nosotros no lo vemos como una alternativa. Entonces, al final, si tú te puedes observar, el gobierno dejó de poner publicaciones en la fiscalía, en esto, en otro, cuando supo la respuesta inmediata que hubo. Pero no le resultó tampoco desarticular la organización de UNIDEP. ¿Por qué le habrá interesado generar ese golpe político, Francisco? Fácil, por todos los casos que nosotros estábamos poniendo a prueba al sistema y que el sistema no respondió. ¿Acaso la denuncia de Fidel le dieron respuesta de las torturas y la corrupción? No. ¿Acaso el proceso de COSA habían dado respuesta? No. Etcétera, etcétera. Y así podemos hablar de muchos casos que habíamos activado. Ivania, debo de entender de que son otras razones. El caso de la Floresta creo que es el ancla para que se pueda levantar o armar algún caso contra ustedes. Ahora, licenciada Cruz, ¿qué ha pasado? Como usted dice, con todas las respuestas que han dado, pero esos videos, esos audios que se han hecho hasta virales, que han pegado mucho, ¿creen que esto ha movido a que le bajen un poco? A pesar de que ya se declararon rebeldes, pero eso ya son otro tipo de tiempos en los que está. ¿Qué reacciones ha tenido ante esta publicación de videos y de audios que ni la fiscalía ni nosotros nos esperábamos, licenciada? Bueno, al final, ¿qué es lo que pasó? Hubo un silencio total. No pudieron debatir ni desacreditar lo que las pruebas están a la vista del público. Sí. Entonces, al final, el que calla otorga, ¿no? Y el silencio, obviamente, saben los procedimientos irregulares que se cometió. Y hay algo muy importante, es que la fiscalía quedó expuesta de cómo hace las arbitrariedades en un momento de allanamiento. Quedó expuesta de cómo fue la intención de capturar a Fidel, de aislarlo de todo el personal, y en una segunda planta fue que hicieron la captura porque cuando ingresaron no lo capturaron inmediatamente. Entonces, estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, que las han visto por todas partes, ha comprobado los procedimientos de lo que nosotros denunciábamos, pero ahora los han visto, ahora hay pruebas y eso es irrefutable. Eso es lo que ha pasado, es irrefutable. También, y eso que no se revelaron los audios, ¿no? De todo. Entonces, de alguna manera, la fiscalía se puso nerviosa de esta situación, te diré.
porque cuando hubo también la marcha del Día de las Mujeres, el 8 de marzo, como UNIDED anunció que iba a marchar y varias de las líderes comunitarios marcharon, andaban los fiscales pendientes si nosotros llegábamos. Porque ha pasado. Esa investigación que andaban buscando hasta la magnífica de uno. Bueno, y ahí vieron, ¿no? Nuestras cuentas, nuestras deudas. Entonces, al final no te encuentran nada, que lo único que van a hacer es utilizar testigos criteriados, situación que ellos pueden manipular, ¿no? Entonces, yo creo que ante esa situación, la fiscalía también esperaba, no sé qué cosas encontrar en el allanamiento, que tampoco les ha resultado. No encontraron nada ilícito en mi casa, no encontraron nada ilícito. Imagínate que hasta el chaleco de UNIDED que había dejado en mi oficina, lo ponen en la acusación. Esta es prueba que era el chaleco de la licenciada Cruz. ¿Y qué tiene que ver? Es que si ustedes leyeran ese documento, se imaginan, y yo hice una parte pública, que era la parte donde hablaban sobre mí, en mis redes sociales, donde decía de que yo me hacía pasar por abogada defensora de derechos humanos. Y ojo, quiero aclarar esto. En primer lugar, yo hasta tengo una especialidad, tengo una maestría en derechos humanos, pero aunque una persona no sea estudiada, no necesita ser abogado, pero conoce sus derechos y además tiene la voluntad de defender los derechos de otra persona, se convierte en defensor de derechos humanos. Así que yo lo que te puedo decir con esa pregunta es que no tuvieron argumentos para debatir lo que obviamente no iban a poder defender, porque ahí estaban las imágenes, ahí estaban los videos, ahí está la prueba de las actuaciones de la persecución política utilizando las autoridades estatales, públicas. Los recursos de todos los salvadoreños los utilizan para esto, no para las pandillas, no, es para la oposición, es para los defensores de derechos humanos, es para los ambientalistas, los sindicalistas, etcétera. Bueno, ¿y qué más se iban a encontrar en la casa de Ivania Cruz? Esta es la ropa que usaba Ivania Cruz, esta es la computadora que usaba Ivania Cruz. Aquí se sentaba. ¿Y qué van a encontrar en su casa de habitación? Más que sus cosas, lógicamente. Y quiero contextualizar también a todos los que quizás por primera vez están escuchando de este caso o conocen hasta ahora están conociendo a Ivania. Y es, para empezar, una salvadoreña, una madre, una esposa, una hija, una profesional, una defensora de derechos humanos, que tristemente tienen que estar fuera de El Salvador. Las circunstancias hicieron. Muchos dicen que bueno que estaban afuera del país cuando todo esto pasó. Pero ahora, Ivania, a nivel internacional, como dicen, aquí levantaron la que no eran. Porque a nivel internacional, usted estando afuera, ha podido acudir, ha podido estar, ha podido visualizar o desenmascarar lo que está pasando en El Salvador. El Salvador está quedando muy mal en el tema de los derechos humanos, en muchas cosas, pero el caso de ustedes es un claro ejemplo y usted puede dar testimonio de ello. ¿Cómo han sido los acercamientos con organizaciones internacionales? Y muy fuertes, por cierto, Ivania. Sí, mira, en específico, por ejemplo, Amnistía Internacional actuó muy rápido porque cuando Fidel denunció todo el tema de torturas y corrupción, ya conocían el caso de Fidel. Porque ellos tienen una política internacional bastante cerrada para hacer las acciones que hacen. Y ahorita mantenemos una plática constante y seguimiento. Tanto así que nos recibieron también en la sede de Madrid para ir donde ellos y entregar incluso reportes, o sea, situaciones incluso en físico. Por otra parte, con el tema desde el mes de octubre del año pasado se activó el tema de las medidas cautelares a favor de Fidel. Cuando vienen la fiscalía y nos notificaron de que le iban a reabrir el caso que ya estaba declarado inocente, nosotros ahí vimos un peligro para Fidel por una recaptura, lo activamos y con esto que pasó el 25 de febrero, después de varios meses, hubo notificación. ¿Qué te quiere decir esto? Que la CIDH sí está pendiente de los acontecimientos de El Salvador. Y con el tema de Fidel, que obviamente se reaccionó, ¿no?, a nivel nacional e internacional, pues hay un procedimiento abierto. Y
la CIDH le trasladó al Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno para que le hiciera llegar la notificación al tribunal y que pedía que dieran respuestas sobre la situación de Fidel Zavala. Porque hay cuestionamientos. ¿Cómo se te ocurre enviar a Fidel Zavala al mismo penal donde están los custodios que él denunció? Es por lógica, no basta ser jurista para entender que eso es un riesgo. Entonces ellos tienen que dar respuesta de esas acciones. Por otra parte está el Observatorio para los Defensores de Derechos Humanos, que también hay un seguimiento constante y también van a haber algunas respuestas de Naciones Unidas que ya estamos también en eso. Y podemos ver cómo la relatora para los defensores de derechos humanos se pronunció en su cuenta personal el día del traslado de Fidel, porque se pronunció al decir que Fidel corría el riesgo y que se pedía la libertad de él. También quiero comentarte que hace 2 días se dio a conocer en el Congreso una iniciativa que se venía trabajando desde el año pasado. Cuando tuvimos la invitación como unidad al Congreso y presentamos nuestro informe, tanto en octubre y en febrero, se trabajó con un grupo parlamentario del Congreso, donde fue fuente de información los informes de unidad para que en la Comisión de Justicia del Congreso se discutiera. Y ha pasado al Pleno del Congreso la situación de El Salvador. Es parte del trabajo que nosotros nos sentimos satisfechos que comienza a ver esos resultados. ¿Por qué o para quién? Porque si tú te fijas en el video que se dio a conocer del diputado que lo hablaba, Enrique Santiago, él no habla de una situación personal de Ivania Cruz, no habla de la situación de unidad, él habla el término general de la violación de derechos humanos de El Salvador, porque nosotros eso veníamos haciendo, ¿no? Y como Congreso obviamente están preocupados ahora con el tema también de los inmigrantes, ¿no? Aquí también en Europa se escucha mucho las políticas de Donald Trump y Bukele, que eso nos ha permitido tener puerta abierta a muchos medios periodísticos, a muchas organizaciones, y creo yo que esa es una esperanza, Francisco. Uno, el hecho de tener la voz de salvadoreños acá, que podemos nosotros hacer este trabajo. Y 2, que también, tanto por el lado político como por el lado de derechos humanos, tengan interés en nuestro país. Porque tú sabes que allá en El Salvador no hay institución donde nosotros podamos acudir y podamos resolver. Entonces, los mecanismos internacionales, yo sé que han hecho por lo menos garantizarle la seguridad a Fidel, el tema de los líderes y también garantizarle a todas aquellas personas presas políticas o la situación que estén enfrentando para que llegue, en algún momento va a tener que llegar la justicia. Y estas personas también que están cometiendo delitos, los funcionarios y todo, en algún momento les va a tocar también estar en el banquillo de los acusados, ¿no? Así que eso ha sido como la incidencia en general. ¿En qué condición ustedes jurídica o migratoria están afuera del país? ¿Han pedido asilo o cuál es la condición? No está obligado a contestar tampoco, Iván. Sí, no, tenemos varias organizaciones que nos están dando apoyo. Hay una organización que te da asistencia legal, que ya estamos en un procedimiento, en un trámite. Es lógico que estando nosotros acá y las personas ya nos conocían, nuestro trabajo, se enteren de lo que pasó. Para ellos fue impactante. ¿Cómo tenés orden de captura? O sea, ¿y esto qué está pasando? Y agrupaciones ilícitas. Es que inmediatamente tú les decís, ¿por qué delito? Por agrupaciones ilícitas. Ellos ya lo relacionan, que es el delito del régimen de sección, ¿no? Entonces, hay un procedimiento abierto que te ampara, ojo, con instrumentos internacionales como la Haya, para que a una persona en calidad de refugiado, ¿por qué es refugiado? Porque hay que visualizar eso, es refugiado porque corre peligro en su país. Diferente es una persona que sale y es inmigrante, ¿no? Esa persona es inmigrante y está en un país lejano. Pero en el caso de nosotros es por un motivo. ¿Y cuál es? Persecución política, obviamente. Así que, pues esa es el panorama, ¿no? La situación en la que estamos, y por eso decía yo que en el tema del Interpol, aunque lo habían hecho mención, ya hay casos políticos que intentaron hacer eso y no aplicó, pero es precisamente porque no aplica. Ya lo dijo que la Interpol, que motivaciones políticas ellos no van a actuar, ellos actúan, ¿qué?
por un narco, ¿no? Un narcotraficante, o sea, una cuestión del crimen organizado, de estructuras criminales de alto nivel, y por eso van a emitir una alerta roja. Pero este tipo de cosas más, sin embargo, yo creo que pasó por dos motivos. Fuimos la cortina de humo de Bukele por el tema del destape que ha habido de su tregua con las pandillas. No es casualidad que el mismo día capturaron a los empresarios también. Y por otra parte es querer causar miedo. Y eso lo que único que quieren lograr es silenciarlo, y nosotros hemos dicho que silenciar no es una opción. Ahora, Ivania, ¿cómo va el caso de Fidel Zavala? Fidel Zavala es un símbolo, pero ojo, que se está olvidando. O sea, mediáticamente lo estamos olvidando. Hablo en primera persona también porque pues, me considero un salvadoreño como todos, al igual, pero ¿cómo está el caso de Fidel Zavala? ¿A dónde está? ¿Qué condiciones? ¿Qué se conoce de Fidel Zavala? ¿Ustedes qué conocen a pesar de que están afuera del país, Ivania? Mira, hace poco se dio a conocer, obviamente, esta situación de nosotros, ¿no? La noticia del lunes, y revive el tema de las entrevistas y revive el tema de esto. ¿Qué es lo que se conoce? A Fidel lo trasladaron el 2 de abril para Mariona. Todo el mundo obviamente preocupado, incomunicado, claro. Lo denunciamos y se posicionó nuevamente esta situación. Sabemos que en El Salvador están pasando tantas cosas cada día que obviamente abordan las noticias, ¿no? Cada día hay una noticia mala. El caos del transporte, que el tema de las revelaciones de las notas periodísticas, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos demanda mucho trabajo a nosotros para informar también nuestra causa, nuestro caso. Y lo último que sabemos es que cuando al tribunal le llega la notificación de la CIDH, el tribunal retiene a Fidel en las Bartolinas del Isidro Menéndez. Es hasta ahí que lo retiene en la Bartolina. Y ya no lo envía nuevamente a Mariona. Ahorita se supone que está en las Bartolinas del Isidro. Pero todo ha sido de cara a que se activó este mecanismo internacional. Como te repito, la próxima semana va a haber más noticias, y que yo le hago un llamado a todos los salvadoreños que tengamos en mente, tengamos en posicionar la imagen de Fidel Zavala, porque al final él se ha convertido también en una persona, un ícono que refleja lo de muchos. O sea, él puede ser la imagen, pero refleja lo que muchos están pasando. Una captura arbitraria, el tema de las torturas, el tema de la corrupción, el tema de que de alguna manera Fidel Zavala se sacrificó, porque él tuvo oportunidad de tener apoyos con organizaciones y él decidió quedarse en ese país haciéndole frente a esta situación. Y eso debe de tener algún tipo de simpatía, de sensibilización de la población, que en esto le puede pasar a cualquiera. Hoy fue Fidel, mañana puede ser cualquier persona, mientras este gobierno mantiene el régimen de excepción y mientras estén haciendo con las leyes lo que se les antoja. ¿Se sigue temiendo por la salud, aún hasta por la vida de Fidel Zavala, al estar preso, al estar con los involucrados o las personas que él denuncia el maltrato? Las personas también tienen un nombre, pero ¿se tiene temor por la salud o vida de Fidel, Ivania? Claro que sí, porque la captura de Fidel fue una venganza política. Ya murió mucha gente en manos del Estado. Y cuando el Estado tiene una venganza política, mira cómo le fue a Alejandro Mason, por ejemplo. Hay muertos políticos porque no se les pudo comprobar algún delito. Entonces, el riesgo de Fidel mientras esté en una Bartolina, mientras esté en un centro penal, sigue teniendo cualquier tipo de riesgo de una tortura, de ser golpeado, de no tener atención médica cuando lo vaya a necesitar, etcétera, etcétera. Eso que haya salido, por ejemplo, y que lo estén sacando para las audiencias, es parte de la presión, es por la presión mediática que se ha hecho para dar a entender que Fidel, pues obviamente está intacto,
pero no es un favor el que nos están haciendo. Es que es la obligación de ellos que Fidel le respeten todos sus derechos. Está con nosotros Ivania Cruz, abogada, perseguida política. Ahí me quiero detener. ¿Se consideran perseguidos políticos ustedes, Ivania? Rudy, ¿usted? Claro que sí. Sí, porque no hemos cometido ningún delito. Sí, porque la persecución es en base a nuestro trabajo, a nuestra labor, porque hay una discriminación por, ya sea porque tú seas una voz crítica para el gobierno que le incomoda la verdad y que nosotros la decíamos y no solamente lo dijimos en medios de comunicación, en marcha, en protesta, sino que también lo denunciamos, también teníamos pruebas, sino que también lo documentamos. Entonces, todas esas características por tu ideología, por ser una voz, por ser defensora de derechos humanos y todo eso, nos pone en una categoría, licenciado Rudy, en mi persona, como perseguidos políticos. 7:33. Ivania, ¿a ustedes los vinculan al final hasta con las pandillas? Pues mira, primero estamos en un tribunal del crimen organizado. La acusación habla que yo soy la segunda cabecilla al mando de la banda criminal. Así, literalmente. ¿Y cuál es la banda criminal? La banda criminal es liderada por Fidel, el licenciado Joya, y mi persona es la segunda al mando. Ah, bueno. Así, literal, ¿no? Cuando fabrican un caso. Entonces, de alguna manera le toman un tratamiento como cuando hacen las acusaciones a los pandilleros. Tal y cual toman ese tratamiento. Entonces, eso te dice el grado primero, el grado de indignación que la fiscalía, que ahí exista muchos colegas que se presten a este tipo de cosas, ese es primero, el grado de indignación, la falta de ética, la falta del servilismo. Sí. Y por otro lado, el tema de ver cómo el país va encaminado a lo peor, o sea, encaminado a lo peor. Y para mí no es nuevo todo esto, como te repito, fuimos abogados de presos políticos y sabíamos cómo fabrican el caso. Tener toda esta maniobra de utilización, ¿no? De cómo malinterpretan o cómo ponen de mala fe las cosas. En nuestra acusación no dice absolutamente para nada de algún tipo de pandillero o algo por el estilo. Pudo, incluso, Francisco, recuerdo que en la página de la fiscalía cuando presentó el caso decía asociación ilícita, porque son dos delitos muy diferentes. Y por la intención de generar la maldad, no le dejaron asociación ilícita, sino que le dejaron la del delito de las pandillas, la del delito del régimen de excepción, agrupaciones. Entonces, eso comienza a ser una característica de el grado de interés, ¿verdad? En este caso, por parte del Estado, para desacreditar nuestra imagen, supuestamente ellos, y para, ¿qué te puedo decir? Una revancha o una venganza política. Simple y sencillamente así. ¿Y el caso COSAVI también tendrá su porcentaje por el cual ustedes están siendo perseguidos, Ivania? Sí, yo creo que el allanamiento a las oficinas, ellos querían saber qué más información teníamos. Y incluso, recuerdo una nota periodística publicada por El Faro donde habla de la corrupción de los centros penales. Nosotros fuimos parte de las pruebas que entregamos a ese medio periodístico y ahí hacen relación precisamente las declaraciones de mi persona de las cosas que yo brindé información. Y quizás querían saber qué teníamos, porque también la fiscalía se ha vuelto experta en destruir pruebas cuando tiene que ver el gobierno. Ellos sabían toda la documentación que teníamos respecto a todas las denuncias que hemos presentado en la fiscalía, en la procuraduría, etcétera. Entonces yo creo que sí iban con el ánimo de querer saber qué más tenía UNIDED, qué más había. En el caso de COSAVI también hay una gran parte de investigación que no se conoce todavía y que es parte de la corrupción del Estado. Entonces, claro que tuvieron ese interés.
Simple y sencillamente nosotros tuvimos nuestras medidas de seguridad. Y no porque alguien nos haya dado el pitazo. No, es porque por lógica, si yo andaba junto con el licenciado Rudy y yo, todas las personas estamos en primera línea, los que están defendiendo, como son otras vocerías y otras organizaciones en El Salvador, tienen que tener sus medidas de seguridad. Si yo soy conocedora de toda la utilización de inteligencia del Estado en contra de nosotros, ¿cómo no vas a tomar tus medidas como poner cámaras en la oficina, como poner cámaras en la vivienda, como resguardar la información, no solo tenerla en físico, sino que tenerla digital para que no se vaya a perder? Nosotros, como abogados responsables, pues cuidábamos la información que nos habían brindado la víctima, las personas que nos buscaban, etcétera, etcétera. UNIDEC, ¿a dónde queda en todo esto? Bueno, UNIDEP se mantiene vivo mientras haya organización. Cuando UNIDEP nace de los líderes comunitarios que tenían afines el tema del desalojo y dijeron, bueno, tenemos que hacer una unidad. Y en eso los abogados el apoyo. Entonces, al tener ese interés, UNIDEP nace con 8 líderes comunitarios y un equipo de 6 abogados. Posteriormente, habían alumnos de ciencias jurídicas que llegaban a hacer prácticas donde estábamos, etcétera, etcétera. Entonces, recurso humano teníamos para todo el trabajo que se hacía. Ahora, ¿cómo queda UNIDEP? Pues esta es la importancia, Francisco, de no solamente a la gente darle asistencia legal, sino de que conozca sus derechos, se empodere de sus derechos, para que así haya una organización. Todas las marchas, a pesar que nosotros no hemos estado, los líderes comunitarios ahí van con la pancarta de UNIDEP, víctimas del régimen de excepción, ahí van con sus letreros de sus familiares, con el logo de UNIDEP, que fue parte también de todo el tema de publicidad que nosotros sacábamos, y se mantiene vivo, se mantiene vivo. Obvio, fue un golpe político fuerte que hizo que nuestras oficinas pasaran cerradas un mes, que nos permitiera reestructurarnos, y por otra parte, tanto el licenciado Rudy y mi persona hemos estado en asesorías colectivas de manera virtual, atendiendo los casos. A nosotros nos sigue llegando el trabajo de forma digital y nosotros seguimos enviando nuestra parte técnica. Es decir, no hemos parado de trabajar, se mantiene vivo. Perfecto. Licenciada Cruz, ¿me permite tocar algunos temas de país también? Claro, claro. Bueno, su opinión sobre el famosísimo video que presenta El Faro con un periodismo investigativo, que por cierto están siendo acosados, lo han denunciado lo ha hecho la Asociación de Periodistas de El Salvador, de que también se les está armando un caso. Esas son las palabras del jefe de redacción, de los 2 líderes del Faro, que lo hicieron en la última entrega de la plática, la entrevista que tuvieron con 2 pandilleros que están libres. ¿Por qué razón? Dicen que si no hubieran liberado al Charlie, el Faro no lo hubiera entrevistado. O sea, eso es algo que se tiene para reflexionar. Pero, ¿cuál es su opinión de las declaraciones de estos 2 pandilleros, licenciada Ivania Cruz? Fíjate que para mí me resulta bien interesante al final de esa entrevista cuando le preguntan ¿por qué nos contactaste? Eso significa que el Faro no lo buscó, sino que ellos contactaron al Faro. Y eso me parece sumamente interesante, porque entonces ellos mismos dicen, porque ustedes fueron los primeros en descubrir la verdad y nosotros queremos que ya todo esto se conozca, por lo que el gobierno le vende el cuento diferente a la gente, ¿no? Entonces yo creo que dentro de todo esto es importante que se conozca la verdad. Más allá de quién la cuenta, la verdad es la verdad. Y si hay pruebas todavía de las declaraciones de estas personas, aunque sean criminales, pero hay pruebas de esto, se le cae todo el discurso de seguridad de Bukele a nivel internacional, porque entonces el bendito modelo de seguridad que él vende no existe, no está respaldado en nada, es una farsa. Por eso es tan importante esta entrevista y todo lo que se ha dado a conocer, porque entonces todo el trabajo que el gobierno ha venido haciendo sobre el modelo de seguridad de Bukele es una farsa.
y no sirve para nada. ¿Cuánto dinero no han utilizado para publicitar el SECOT, para que vaya gente a que lo visite, para que supuestamente este modelo se repita en otros países? Ahora los políticos lo tienen que pensar 2 veces si quieren repetir supuestamente este modelo cuando todo se trató de una farsa porque Bukele siempre pactó con las pandillas. Lo segundo, el haber jugado con la sangre del pueblo, porque los pandilleros tuvieron su beneficio a costas de las promesas de Bukele. Tuvieron sus beneficios no solo dentro de las cárceles, fuera de las cárceles. Si toda la declaración es grave, Francisco, cuando dicen que ellos mismos hicieron los listados para conocer las personas del beneficio del paquete. Y si te recordás todavía aquella investigación de la Corte de Cuentas, cuando todavía había un poco de independencia en esa institución, decía que una persona en Honduras había salido no sé cuántas veces y había cobrado los 300, como 1000 y algo. Entonces, todas esas irregularidades me ponen en qué pensar que al final el régimen de excepción no inició en el 2022, inició en la pandemia cuando nos encerraron a la fuerza también. Porque si tú salías, recordar el tema político era, si tú sales por el tema de salud, que obviamente había que cuidarnos de salud, pero también te ponían preso con eso. Y toda la pandemia le sirvió para consolidar el pacto con las pandillas, para la corrupción de los beneficios hacia ellos y después para controlar. Pero más allá de eso, Bukele está en el poder por las pandillas, porque las pandillas amenazaron a la gente. Aquellos que incluso tenían uniformes de otros partidos políticos fueron amenazados. Y realmente era lamentable que las pandillas controlaran muchos territorios, pero eso era lo que vivían. Y aprovecharon esa situación. Por otra parte, ojo con eso, cuando dicen de que el gobierno, la central, que en aquel tiempo era el gobierno del FMLN, por una parte mandaba a los policías para que fueran a hacer todo el tema de seguridad, esto y lo otro, cuando ya llega Sánchez Serén, ¿no? Y que comienza a ver todo esa altos niveles de homicidio, pero estaban intentando combatirlo. Pero de la alcaldía de San Salvador, que era del mismo partido político, les avisaban a los pandilleros para que huyeran. O sea, es que realmente ¿dónde está el interés de proteger la seguridad de la población y sus derechos si eran cómplices de los mismos pandilleros, los mismos funcionarios que hoy no gobiernan? Al final, lo que ha quedado al descubrir, que era algo que ya sabíamos, es que en El Salvador está siendo gobernado por criminales. Y que de alguna manera, yo creo que los pandilleros al ver que también fueron utilizados por todo este clan y eso, y ante lo que está pasando prefirieron hablar, ¿no? Y eso pasa cuando tú te pones a hacer tratos con personas sin valores, ¿no? Entonces al final creo que hay un dicho que dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y tarde o temprano sale la verdad. Independientemente quién lo esté contando, señores y señoras, las pruebas ahí están. El que tenga ojos tiene que verlo y el que debe escucharlo, porque eso es indefendible con todas las pruebas que se ha podido revelar. Cruz, es necesario de que salgan, no sé si el gobierno o los mencionados en esta entrevista al paso, a decir no, a presentar pruebas. Y como ya le he preguntado, creo que todos los días a todos los invitados, ¿qué debería de hacer la Fiscalía General de la República en esto también? El deber ser sería obviamente capturar a las personas mencionadas en ese video, que son funcionarios, y comenzar a abrir una investigación. Ya había una investigación, ¿no? La investigación catedral en la Fiscalía. Ya habían insumos. Tú lo que tenés que hacer, el deber ser, es reactivarlo, investigar y comenzar obviamente a generar todo un caso penal por todas estas complicaciones que se hicieron, pues. Hay muchos delitos que se ven inmersos en todo ello
Y claro que sí, también se tendría que hacer una investigación que por qué estas personas están afuera. Sí. Entonces, yo creo que la justicia debería de ser igual para todos, sin importar si tienen un cargo o no tienen un cargo, pero el deber ser fuera proceder inmediatamente. Pero a todo esto, imagínate la alianza que Bukele tiene con los funcionarios que se ven inmersos, ¿no? Porque el que es diputado no ha dejado de ser diputado. Ahí no le quitan el fuero. Pero vaya a hablar mal de Bukele, entonces sí se lo quitan. Pero el que pactó con criminales no se lo quita. El que es de tejido social sigue siendo también del tejido social. El que es director de centros penales sigue siendo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que todos están en una misma línea y de acuerdo de todo lo que pasó, porque eso venía no de estos personajes, venía de alta decisión. Y esto significa que la decisión era del presidente de la República. La decisión fue también del que fue candidato, o sea, Bukele. No hay donde perderse en todo eso. Por lo tanto, es bien interesante también saber el hecho de que aunque Estados Unidos, dice Bukele, es su mayor aliado y todo, en este tipo de escándalo inmerso con el tema de las pandillas, no ha tenido salvación Bukele por nada ni por nadie. Porque, como repito, es indefendible, ni sus aliados han mencionado nada porque no les conviene. Licenciada Cruz, entonces debo de interpretar, la Asamblea Legislativa debería de desaforarlos para que haya alguna investigación, porque hemos Claro visto que sí. los tres últimos desaforados inmediatamente, o sea, bueno, uno se pudo ir, entiendo, pero los otros sí los capturaron y están presos, entiendo. Y en el caso de los funcionarios del gobierno, deberían de ser separados, como dice, duren la investigación, pero ¿y aquellos que no se pueden separar por constitución, cómo se hace? Ellos Bueno, deberían de poner, tampoco. no, es que al final la historia también nos lo han dicho en otros países, ¿no? Que mientras tienen el poder se consideran intocables, pero Sí, cuando ya no tienen el poder, ahí viene la Corte Penal Internacional, ahí viene hasta el mismo Estados Unidos que se vende como aliado a capturar. Mira a Juan Orlando, que le sirvió a Estados Unidos y después lo capturaron. Entonces, lo que sí creo yo que también un poco se les va a ir el negocio del SECOT con el tema del alquiler, ¿verdad? Para los inmigrantes, porque ya Estados Unidos ya está hablando de otra cárcel y de otro lugar también. Y sí, entonces, y esto es parte, ¿por qué? Porque no les conviene hacer negocio con una persona claro. donde obviamente está pactando con las pandillas, ¿no? Entonces yo creo que esta revelación va a traer sus consecuencias y que legalmente tendría que incluso quitarse, toda la asamblea debería de quitarle el fuero que también tiene el presidente para que esto proceda, pero como no va a pasar eso, Quis- va a llegar su momento, porque va Quisiera a llegar. conocer, Ivania, el pulso internacional, usted que está en el viejo continente, ¿qué se habla? ¿Qué escucha usted? ¿O absolutamente silencio o ignorado lo que está pasando en El Salvador con esta entrevista, Ivania? Mira, los videos del Faro han llegado hasta acá. Han llegado, muchos medios lo preguntan, ¿no? Preguntan, cuestionan. Yo he tenido más de 15 entrevistas acá en España. Poco a poco algunas notas han venido saliendo, otras ya van a salir. Sobre ese Y tema. sobre todo lo que ha pasado en El Ok. Salvador, nuestra situación, pero ya de este tema en específico, sí comienzan a retomarlo algunos periodistas que ya sabían un poco de la situación del Salvador porque lo estábamos nosotros mencionando. Entonces, como El Salvador se ha convertido en el foco ahorita coyuntural, ¿no? Por el tema de los inmigrantes, eso ha hecho que se internacionalice todo este tema del régimen y el SECOT. De alguna manera esto del pacto, de la tregua y que se anda circulando, yo te digo que habían espacios que nada se mencionaban de El Salvador, porque hay otras problemáticas, ¿no? Aquí también en el continente, que Palestina, que esto, que lo otro, pero yo al menos como salvadoreña intento posicionar El Salvador, El Salvador, El Salvador, esto está pasando. Y para muchos les resulta impactante cómo esta persona llegó al poder con un pacto con las pandillas. Y es ahí cuando dicen, entonces todo esto es una farsa.
El SECODE es una farsa, todo esto es una farsa. Comienzan a haber reacciones y yo creo que parte de esas reacciones es el tema del Congreso. Porque mira, después del tema de lo del Faro y el tema de los inmigrantes ha venido a impulsarse más una iniciativa que la traemos desde el año pasado. Así es. Bueno, Ivania, ¿me permite leer algunos comentarios para dinamizar también la plática y tener retroalimentación? No los puedo leer todos, porque el café Doña Isabel, necesito mencionar, este café café es natural, es del café, color café, no trae nada blanco, este es un café salvadoreño de los que nos debemos de sentir orgullosos. Café Premium Doña Isabel, tan alto como el cielo, cosechado a 1,240 metros sobre el nivel del mar en Ataco, Aguachapán. Está difícil traer el café de Ataco hasta San Salvador por lo que está pasando en los chorros. Ya vieron lo de los contenedores. Yo no he escuchado nada ni he visto nada oficial de que den una explicación qué hacen los contenedores. Y alguien me decía a forma de broma y en serio, son contenedores, o sea, van a contener. Bueno, no creo que lleguemos hasta ahí. Pero en fin, muchas gracias a todos ustedes. Seth Hu, buenos días amigos. Aquí esperando la información verídica que solo la escuchamos aquí y en otros pocos sitios. Qué pena que no podemos estar en nuestro país amado por distintas razones, pero siempre duele. Pregunta la invitada, ¿le dieron asilo político en España? No es necesario que la conteste si considera la pregunta inconveniente. Ya hablamos de eso, por cierto, ya contestó también. David Álvarez Silva, buenos días, paisanos. Saludos. Las pruebas de corrupción del gobierno inconstitucional cada día aumentan y la población está despertando. El circo, con sus cortinas de humo, busca esconder la denuncia del pacto con las pandillas, el decomiso del café presidencial con cocoa en Panamá, con cocoa. Está bien. Rafael Hernández, buenos días, Fran, y a su invitada, licenciada Cruz. Adelante. El bachiller va a caer, por eso ha salido con el pasaje gratis. Y estos empresarios que pedían 5 años más, ahora están recibiendo la medicina amarga. Demos like, por favor. Gracias. Ya veo cómo le afectó a Bukele hacerse injertos. No tiene nada que ver. Bueno, aunque en Perú, por unas pequeñas cirugías estéticas de la presidenta, la tienen contra las cuerdas. ¿Con qué dinero se lo hizo? ¿A quién le pidió permiso? ¿Por qué no dijo nada? En esos días, ¿qué pasó? Ahí sí están con todo. Ya se imaginan aquí con todo lo que se han hecho. Sandra Rivas, buenos días. Habemos personas que no los da nada con el sufrimiento de otros. O sea que hay personas que no hay empatía por el sufrimiento de otros. El Salvador, patria querida. Miren qué bueno, nos está viendo y retransmitiendo. Un saludo, licenciada Ivania Cruz, mujer valiente. Dios la bendiga. Hoy 7 de la noche, cadena nacional. Vaya, ahí vamos a estar. Gracias. Zeneid Seipep, algo así. Y todavía dicen los seguidores del gobierno que no hay dictadura. Eso ustedes se lo tienen que preguntar. Poner todas las cosas en la balanza o en la mesa y decir sí, no. Eso ya es decisión suya. Qué buena noticia de la licenciada Ivania Cruz. El bachiller va bajando en la popularidad mundial y qué bien que el mundo está abriendo los ojos y están dando cuentas que el palestino es un delincuente. Ustedes también nos pueden escribir al WhatsApp 7616-8383, nota de voz o un mensaje de texto. La banda criminal está gobernando en la presidencia, en la fiscalía, los jueces a favor del narcogobierno y la asamblea legislativa. Alberto Beltrán, ¿perseguida política? ¿Zavala es preso político o es un cometedor de delitos? No todo es bueno acá, ¿no? Exigimos libertad para nuestros hermanos inocentes capturados por el régimen de excepción del inconstitucional. Roberto Antonio, tenga respeto para las mujeres. Rafael Hernández, libertad para Fidel Zavala. No se nos debe de olvidar Fidel Zavala. No lo debemos
de dejar de hacerlo mediático. Alberto Bertrán, ya te ganaste tus macarrones, te felicito. Siento que la información más importante es las pandillas que nos gobiernan. Pati dice, buen análisis, licenciada Ivania, gracias por seguir en la lucha. Carlos Iván, buenos días. Qué interesante y necesario es escuchar la versión de primera mano y de los protagonistas. Ojalá licenciada Cruz encuentre justicia, ella y también los presos políticos. Mire qué bien. Den like, por supuesto. Ingmar Salamanca, ella es Gorgoja. Sin argumentos prácticamente todo lo que nos dice. Carlos Iván, ya dejen mi like, compartan y den pulgar arriba. Ayudemos a este espacio con un clic fácil, gratis y rápido. Gracias. Sin cuerpo no hay delito. Fue la clave para que las pandillas siguieran desapareciendo personas. No lo harán porque todos ellos están con los pandilleros. Alta decisión. Qué le marero. Ayer mencioné, están, pero no me entendieron. Redundamos en lo mismo, solo cambiaron el área legal. No sé de qué habla. Todos en la misma línea y siguiendo una sola voz. Están siguiendo la voz de Bukele. Ellos al callar están aceptando que hubo un pacto y no desde el comienzo de la pandemia, sino mucho antes. Según hablan, 2014. Pacto con las pandillas. El inconstitucional tiene las manos manchadas de sangre inocente del pueblo salvadoreño. Alcatraz será la nueva cárcel y allí irá a parar Bukele. Ana Julia está por gusto, dice que es licenciada, tiene la mente diabólica. Ay, Ana Julia, está hablando de su género. Pero en fin, como dicen de todo en la viña del Señor. Saludos Francisco desde Denver, Colorado, muchas gracias. Aquí en los Estados Unidos ya se habla mucho de Bukele y su bendito café marca Perico. Gracias licenciada Ivania, bendiciones. Hola, buenos días jovenazos de la RR, producción Frank y licenciada Ivania, saludos. Los contenedores los taparon, la otra mentira de los chorros. Charlie, testigo criteriado, pronto cantará las mañanitas en Nueva York. No sé. Ya dieron baja al bachiller, le dijeron que hay oro en la tierra de los chorros. El periquillo Power on the World. Hey, ¿cómo estás? Un Mansor. Licenciada Ivania Cruz es inteligente. Se parece a la cantante británica ya fallecida Amy Winehouse. Ya le habían dicho eso. Yo llegué apenas una semana a El Salvador y la verdad estamos muy mal. El régimen no es más que un negocio, más de estos sinvergüenzas. ¿Por qué la lucha de oposición son por defender a delincuentes? Es defender los derechos humanos de los inocentes. Libertad para Fidel Zavala, Eugenio Chicas y todos los presos políticos. Así es. Pueblo, nos dan patadas tras patadas y ni así entendemos. Aquí tengo. Muy buenos días Francisco, espero que leas mi comentario. Un saludo fraterno y un gustazo escuchar a la licenciada Ivania Cruz, luchadora social. Saludos de Josué Peralta. Gracias maestro, hasta los Estados Unidos que ahí está pendiente. El problema es que en TikTok tengo que filtrar tantísimo en este momento porque como tenemos la transmisión simultánea, uy, aquí me equivoqué maestro, disculpe. Bueno, no era esa la intención. Licenciada Ivania Cruz, comentarios sobre los comentarios. Extensos, por cierto. Sí, no, bueno, primero agradecer por la participación, ¿no? que han tenido. Lo segundo, por aquellas personas que es lo que nosotros decimos, que hasta que llegan se dan cuenta que el país está malo, ¿no? Por aquel comentario que dijo que solo le basta una semana para saber que está mal. A veces eso es lo que pasa con los hermanos en el exterior y aquellos que también al menos sí se informan con fuentes fidedignas como tu programa, como otras que no permiten dejarse engañar. Con el tema del proceso, yo agradezco todos los comentarios y las preocupaciones. La verdad es que
Francisco, nunca me imaginé también que tuviéramos una respuesta inmediata de organizaciones mundiales en el tema de nuestro caso, la verdad. Eso ha sido bien confortable, ¿no? Tener esos respaldos. Y pues más allá de cualquier cosa, pues estamos seguros que eso también es bien importante y que seguimos y siempre lo he dicho, ¿no? Que ahora yo me convierto en una vocera internacional de El Salvador. No hablo de mi caso únicamente, sino que tratamos de decir todo lo que está pasando allá, porque todo viene siendo necesario. Imagínense que en la agenda política de España ya está El Salvador, para nosotros eso es un logro y debe de ser un logro para todos los que están allá sufriendo toda esta situación día a día. Entonces, por favor, también sigamos en nuestras redes poniendo libertad a Fidel Zavala. Eso es muy importante que sea parte de nuestras denuncias constantes, porque eso es la manera de darle una seguridad y respaldo a Zavala. Y por otra parte, también el hecho de que muchas personas ahora se atrevan a hablar y a decir, y eso es lo importante, romper el miedo, ¿verdad? Porque ellos quieren manipularnos con el miedo. Y hay mucha gente que ya utiliza sus plataformas para manifestar su descontento. Y eso también es importante. Todo suma, todo suma. Bueno, licenciada Ivania Cruz, nuestra fuerza, nuestro apoyo en la distancia, por lo menos en la difusión. Esperamos pronta justicia para usted, para Rudy, el licenciado Rudy Joya, para Fidel Zavala, para UNIDEC, para tantísimos presos políticos, tantísimos presos inocentes bajo el régimen de excepción, y haya justicia para las familias también. Vamos a estar pendientes de su situación, fuerza y un abrazo grande para ustedes dos, y seguimos en comunicación, licenciada Ivania Cruz. Sí, claro que sí, gracias, un saludo, feliz día. Bueno, muchas gracias para Ivania Cruz, nuestra invitada esta mañana en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Qué duro todo lo que ella está viviendo, y como les decía, madre, bueno, salvadoreña, profesional, hija, esposa, madre, defensora de derechos humanos, teniendo que estar fuera de El Salvador, viviendo una situación tan difícil, y su familia acá. ¿Ustedes se imaginan el dolor de todo esto? Por defender causas justas. Ese es el problema que tenemos no solo en El Salvador, pasa en muchísimos países, pero creo que mientras no nos unamos, no vamos a ser más fuertes. Y me va a decir, no, es que es peligroso. No, usted solamente pida y exija por los derechos. Nada más. Eso es todo lo que se debe de hacer. Pero en fin. Bueno, gracias a todos los que nos dan sus likes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, la RR. Si usted iba pasando de casualidad y se quedó, suscríbase, toque la campanita también, dele like a esta transmisión. Nos están viendo, quiero ver cuántos son, 124, y solo tenemos 56 likes. Vayan en este momento y denle like a la transmisión antes de retirarse, porque así nos ayudan a que el algoritmo mejore y más personas nos conozcan. Váyase al terminar esta transmisión también a su Facebook. Ay, yo ni lo veo, pero vaya. Busque Radio La RR. Nos eliminaron una cuenta injustamente de más de 20 años. Con toda nuestra vida, nuestra historia como medio de comunicación ahí, nos la eliminaron por tantísimas denuncias. Y ahora tenemos una cuenta que ni modo, alterna. Y queremos llegar por lo menos al mínimo de seguidores y me gustan para que podamos transmitir. Ahí ustedes la pueden ver, el link en la descripción está, para que usted le dé me gusta y le dé seguir. Simplemente, por favor, se los vamos a agradecer. Y también en X, en Instagram, gracias a los que están acá en TikTok, buena cantidad está en TikTok. Ve, aquí está Josué Peralta. ¿Qué comentario nos envió? Vamos a leerlo. Francisco, un saludo fraterno y revolucionario. Saludame a Ivania Cruz, mujer guerrera, por supuesto.
Josué, muchas gracias a Chibolín también, porque nos deja ahí regalos a ustedes también en YouTube, porque también lo hacen. Eso nos anima a que sigamos. Dios bendiga a la licenciada Ivania Cruz y su familia, nos dice Chibolín 503. Cualquier día de estos vamos a estar con usted aquí en el programa, con usted. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a destinar quizá un día, no sé qué hora, para hacer algo diferente con todos ustedes y que podamos platicar todo. Bueno, mañana los espero por acá. No se vayan porque hoy es música romántica, ¿no? Hoy es cortadena. ¿Se acuerdan cuando llegaban las ruedas ahí a donde usted vivía? Y ponían aquellos megáfonos y se escuchaban feos y solo canciones cortavenas habían. Esas pone Fran Durán hoy. Así que si se quiere recordar de todo eso, ahí está. Pídale ya sus canciones al 76168383. Eso sí, él está únicamente en radiolarr.com. 24 horas estamos para todos ustedes. Hoy hay cadena nacional desde El Salvador, patria querida, así que los invito a que ustedes también se unan a esta transmisión en los medios que nos estamos uniendo junto a creadores de contenido. Mañana 7 de la mañana vamos a tener a Roberto Dubón y a Franklin Martínez en el análisis de la semana. Vamos a hablar de los contenedores, tenemos que buscar la información y que diga qué hacen los contenedores en el Chorro, qué pasó con los videos del Faro, en fin, todo. Y vayan a nuestros canales también y desen gusto viendo las últimas entrevistas que tenemos para todos ustedes. Gracias, soy Francisco Gómez por continuar ustedes con radiolarr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.